continuación las palabras de bienvenida por la decana de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, maestra Araceli Barreda Rodríguez. Buenos días, estimado Francisco Bautista Lara, que el día de hoy nos acompaña, Consejo de Facultad, invitados especiales, personal docente y administrativo, comunidad universitaria, delegaciones de Madrid, de Condera, que el día de hoy también nos acompaña, la delegación de la policía, que acompañan hoy al maestro Francisco Bautista como fundador de la Policía Nacional. Bienvenidos y bienvenidas a todos a la apertura de la cátedra Leonel Rugama. Cuando la Revolución Triunfante en 1979 hizo realidad el sueño de los segovianos de contar con un centro de educación superior, el Centro Universitario Regional del Norte, CUR, el mejor reconocimiento a un ser humano de la talla de Leonel Rugama era que el centro llevara su nombre. El aporte de Leonel Rugama al pensamiento revolucionario y a las letras nicaragüenses es invaluable. Su sacrificio por una Nicaragua libre agiganta su figura y la convierte en un ejemplo a seguir por las presentes y futuras generaciones. Su obra, vista de manera integral, el guerrillero, el intelectual, el maestro de matemática, entre otros, es imperecedera. Y como facultad tenemos un serio compromiso con ese legado que tenemos que difundir y magnificar, dada su trascendencia. De ahí que hoy estamos inaugurando esta cátedra a nuestro Leonel. ¿Qué implica esta cátedra? Implica desde la academia y como un eje transversal estudiar la obra de Leonel, empoderarnos de su legado, pero también seguir su ejemplo revolucionario. No podemos ver esta cátedra como un simple ejercicio académico, como un conocimiento mecánico de su obra. Veámosla desde una perspectiva dialéctica, es decir, recreándola, valorándola, repensándola, enriqueciéndola epistemológicamente, porque este legado pertenece al pueblo. Y los que tenemos el privilegio de hacer ciencia, tenemos la obligación moral, ética y académica de darla a conocer y popularizar a Leonel. En el año 1977, la prestigiosa Casa Editorial de la Cuba, Casa de las Américas, editó el libro Poesía Trunca, una antología con textos de 28 poetas latinoamericanos caídos en cumplimiento de su sagrado deber. En el libro se seleccionaron 18 poemas de Leonel y fue prolongado por ese brillante intelectual uruguayo Mario Benedetti, y señala lo siguiente sobre Leonel Rugama y Ricardo Morales Avilés. Abro comillas: no eran al morir suficientemente conocidos, pese a que ya tenían un excelente oficio y una obra de dignísimo nivel literario. Si bien el arte por sí solo no derriba tiranías, ha sido a través de la historia un elemento nada despreciable en cuanto a su capacidad de convertir en imágenes, en color, en certero pensamiento, ciertos principios rectores de los pueblos. La vida del poeta puede ser despedazada, pero la obra, trunca pero intacta, queda, y hasta puede seguir creciendo, siempre y cuando nuevos jóvenes se acerquen a esa poesía o la acerquemos, diría yo, a ellos. Cierro comillas. Esta cátedra
tiene que trascender y ser además toda una escuela de formación, impulsando conferencias, talleres de poesía, conversatorios, certámenes literarios, revista cultural, exposiciones fotográficas, en fin, todo lo que creativamente podamos impulsar para que esta iniciativa sea una referencia permanente desde nuestra casa de estudio. Esta cátedra tiene que impulsarse desde la plataforma de la FARC Estelí a todos los sectores populares, a los jóvenes, a los niños y a las niñas, a los artistas, a los adultos mayores, para que podamos cumplir el compromiso de vivir como los santos. Que esta cátedra quede institucionalizada en nuestra facultad. De esta manera, estamos inmortalizando la obra de un intelectual orgánico de la calidad de Lionel, que nació y se inmoló por una patria mejor en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. A la libertad por la universidad. Muchas gracias. Apareció su nombre en las tablas viejas del excusado escolar. Al abandonar definitivamente la escuela, nadie percibió su ausencia. Las sirenas del mundo guardaron silencio, jamás detectaron el silencio de su sangre. Fragmento del poema Biografía de Leonel Rugama. A continuación daremos lectura al perfil del maestro Francisco Javier Bautista Lara. Él obtuvo una licenciatura en Economía en la UNAM Managua, recibió la distinción Casimiro Sotelo de UNEM como mejor alumno de la educación superior. Es máster en Administración de Empresas, especialista en políticas públicas, macroeconómicas y seguridad ciudadana, conferencista y escritor, fundador de la Policía Nacional, consultor para agencias internacionales. Ha publicado 13 libros, entre ellos las novelas Rostros Ocultos, Manantial, Encuentro, el poemario Huellas del Otoño y en 2 partes, El último año de Rubén Darío. Nos preparamos para escuchar la conferencia Leonel Rugama con los pies en la tierra viendo al cielo, a cargo del maestro Francisco Javier Bautista Lara. Quiero agradecer a la universidad, a la facultad FARC Estelí por haberme invitado a conversar con ustedes en esta ocasión. Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí UNAM Managua, amigos y amigas, quiero pedirles a todos que nos pongamos de pie. No puedo iniciar esta conferencia que inaugura la cátedra Leonel Rugama
en el 40 aniversario de esta facultad, sin referirme al rompimiento del orden constitucional y al golpe de Estado en Bolivia, y les pido por la paz, con la esperanza, en el continente de la esperanza, con compromiso por la autodeterminación de los pueblos frente al repudiable acontecimiento, un minuto de silencio. Muchas gracias. Puede sentarse. Leonel Rugama, con los pies en la tierra, viendo al cielo. Dedico esta conferencia a Doris María Tijerino Aslan, compañera de Julios Heroico, de Buitrago y de Rugama. Y también dedico esta conferencia al indígena boliviano, presidente de la República, Evo Morales Ayma. Eleva, hijo mío, los ojos al cielo. Estoy aquí y todos los santos conmigo. Tomad ejemplo. Aunque José Leonel Rugama fue desde muy temprano persistente lector, agudo observador y destacado estudiante, por la brevedad de la vida que le tocó en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, ya que tuvo que recorrer deprisa su camino, apenas durante 20 años, 9 meses y 25 días, del 21 de marzo de 1949 al 15 de enero de 1970. No creo que haya tenido tiempo suficiente para leer, ni antes, ni después, ni durante su permanencia en el Seminario Menor de Managua, en donde cursó 4 años de secundaria, el libro del canónigo alemán Santo Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, porque la vida ejemplar, la obra poética y el martirio de Leonel tienen la esencia mística del mensaje y del sacrificio cristiano, más allá de la pertenencia eclesial formal. La frase con que he titulado esta conferencia, con los pies en la tierra, viendo al cielo, es deducida de ese libro medieval y resume con profunda precisión al humilde joven esteliano de interesadera sensibilidad poética, ejemplar compromiso social, activo espíritu cristiano y férrea vocación revolucionaria, que se salió del seminario para meterse a la guerrilla. El texto, más que lectura para religiosos y monjes, es una guía para los santos de una sola cara, de un solo rumbo, desde principio a fin, como Leonel, quien sorteó el tiempo para no corromperse en el tiempo, ni por el poder, ni por los halagos, ni por la abundancia, ni la comodidad, ni por prejuicios, ni miedos, y enfrentó con entereza muy temprano todos sus fantasmas, y afrontó con valentía los retos ineludibles de su época, sus dolores y sufrimiento, y sin evasiones, con esperanza, lo entregó todo, absolutamente todo, incluso la vida, muy cerca de la muerte, pero no del final. Como concluye el epitafio que él escribió como premonición sorprendente, publicado unos meses antes de la muerte,
en la revista Taller número 3 de la UNAM, León. Y al respecto, el poeta Beltrán Morales comentó en la siguiente edición lo siguiente: el número 3 de la revista Taller trae un poema sobre el Che Guevara cuya mítica genealógica es realizada a la manera bíblica. El autor del poema firmaba con 4 escuetas líneas: Leonel Rugama gozó en la tierra prometida en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Y ediciones posteriores del poema, el libro de la historia del Che, incorporan 2 versos en la última estrofa, concluyendo así: muy cerca de la muerte, pero no del final. Los poemas reunidos en la revista Taller número 4, un poco más de un mes después de su muerte, estaban en manos de María Esperanza Valle Buitrago, amiga de Leonel, a quien él entregó sus escritos originales. Cuenta ella que le dijo: guardame mis papeles y cuando me muera me voy a hacer un poeta famoso. Y lo decía riéndose del mismo. Usaba lentes, era medio ciego, adelantado a su tiempo, ocurrente, diciendo cosas con gran sentido del humor, discreto, con frecuencia pasaba desapercibido. Ella conoció a Leonel en la UNAM de León, en donde le impartió la clase de lógica matemática en el año básico. Él le decía a ella, Frita, con afecto y con humor, que era muy bueno inventando teoremas. Un día le entregó un legajo de escritos envuelto en papel de muñequitos y la dejó como depositaria. Después de su muerte, ella los entregó a Jaime Wheeler para su publicación en la revista Taller número 4. No se sabe qué se hicieron los originales y algunas otras copias las entregó a Carlos Núñez Telles. Según el escritor Mario Techo, en la edición de 1992, que recibió autografiada por Cándida Rugama, su madre, aparece el poema titulado Epitafio, igual de la edición de 1983 de la editorial Nueva Nicaragua. Afirma que es pertinente considerar que el poema completo concluye con la última estrofa de 6 versos, aunque la edición de la Casa de las Américas no lo consideró. Con los pies en la tierra, desde su realidad histórica, no ajeno ni indiferente al entorno social y político que le tocó vivir, a la marginalidad impuesta por el poder oligárquico y la globalidad capitalista, a la exclusión social que deambulaba en las calles y cuyos rostros veía entre los usuarios de los buses, en los asentamientos populares, en la periferia de todos los estados. Supo captar con notable sensibilidad, desde la correspondencia indiscutible entre la teoría y la práctica, entre las ideas, la palabra y los hechos, hasta asumir en el último verso, que fue el último suspiro, la muerte. Que se rinda tu madre. El Papa Pablo VI, máximo jerarca católico, durante aquellos años más crudos de la siembra, dijo: no basta el testimonio, tenemos que articularlo con la palabra. Y el poeta Rugama se refirió a él en la 4ª estrofa de uno de los poemas más divulgados, La Tierra es un satélite de la Luna. Dice: el Apolo 8 contó un montón, pero no se sintió, porque los astronautas eran protestantes. Y desde la Luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos. Y a la venida, el Papa Pablo VI le dio la bendición. Puso en los versos el dedo sobre la llaga, en una crítica a la hipocresía eclesial, a la abundancia desigual y a la ostentación espacial por la inmensidad del costo para la explotación del espacio. Y continúa el poema: los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre, y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. Y Leonel articuló su testimonio con la palabra, y la palabra se hizo hecho, y el testimonio es inmortal, consigna y lema, oración y testamento.
cuando el 15 de julio de 1969, por la tarde, en el barrio Fricciones de Managua, de las Delicias del Volga, una cuadra al norte, una cuadra al este, fue acribillado el héroe sandinista Julio Buitrago Ross por un batallón de efectivos de la Guardia Nacional, apoyado por un tanque y una avioneta. Asombró al país la resistencia de un solo hombre durante 3 horas ante la superioridad numérica desproporcional y despiadada del despliegue militar. Esa misma tarde, en el barrio Santo Domingo, en un ataque que duró hasta las 10 de la noche, murieron Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo y Alessio Blandón. Entonces, el otro Julio, el que se salió del seminario para meterse a la guerrilla, le dedicó a los 4 un poema que podría ser exactamente 6 meses después el relato de su propia inmolación, y lo tituló Las casas quedaron llenas de humo. Dice: yo vi los huecos de la tanqueta Sherman, que la tanqueta Sherman abrió en la casa del barrio Fricciones, y después fui a ver más huecos en la otra casa del barrio Santo Domingo, y donde no había huecos de Sherman, había huecos de Garand, o de Madsen, o de Browning, y quién sabe de qué. Las casas quedaron llenas de humo, y después de 2 horas, Jenny sin megáfono gritaba que se rindieran, y antes hacía como 2 horas, y antes hacía como 4 horas, y hacía como 1 hora, gritaba y gritaba y grita que se rindieran, mientras la tanqueta y las órdenes, las Browning, las Madsen, las M3, las M1 y las carreras, las granadas, las bombas lacrimógenas y los temblores de los guardias. Nunca contestó nadie, porque los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. Pero Rugama siempre permaneció viendo al cielo, hacia el futuro, hacia la eternidad, desde la tierra, con esperanza, contra toda esperanza, sin rendirse, ni cruzarse de brazos, a Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán. Él viendo al cielo, hacia donde quería llegar, para donde iba, en donde está, como los santos. En la mayor altura del compromiso revolucionario, en la cumbre de la poesía comprometida que marcó una época y trazó un rumbo de cambios, como los santos. Fue el título del poema que escribió en 1969, unos meses antes de su muerte, y que fue publicado en la revista de los estudiantes de la Universidad Nacional, taller número 4 de León, febrero de 1970, como los santos. Ahora quiero hablar con ustedes, o mejor dicho, ahora estoy hablando con ustedes, con vos, Tunco carretonero, con vos estoy hablando, con vos carbonero encontilado, vos que llevás a ese cipote enganchado sobre el carretón y lo llevás sosteniendo la lata y todo encontilado. Y continúa: ahora que están todos aquí, reunidos y oyendo, ahora quiero hablar con ustedes, o mejor dicho, ahora estoy hablando con ustedes. Quiero empezar a hacerles una plática. Quiero que todos ustedes le platiquen a todos los que no vinieron, que les platiquen en voz alta cuando estén solos, y que les platiquen en las calles, en las casas. Y el poema continúa: cállense todos y síganme oyendo. En las catacumbas, ya en la tarde, cuando hay poco trabajo, pinto en las paredes de las catacumbas, las imágenes de los santos que han muerto matando el hambre. Y en la mañana imito a los santos. Ahora quiero hablarles de los santos. Y aquí el poema
Se refiere a Sandino, al Che, a Miguel Ángel Ortega, a Jorge Navarro, a Celín Chifle, a Jacinto Vaca y a Julio Vitrago. Y concluye con una contundente declaración de compromiso política y revolucionaria. Dice: y esto, cuéntenselo a todo el mundo, platíquenlo duro siempre, con la tranca en la mano, con el machete en la mano, con la escopeta en la mano. Ya platicamos, ahora vamos a vivir como los santos. El poeta hondureño Rafael Eliodoro Valle ya habría hablado antes con veneración de un santo de la literatura nicaragüense y universal, cuando escribió el poema San Rubén Darío en 1916. Y dice el poema en 2 versos: y venid a adorar a nuestro santo que está en los cielos, San Rubén Darío. Y no es casual que cuando Carlos Fonseca Amador cayó en combate el 8 de noviembre de 1976 en las montañas de Sinica, el guardia, que no sabía leer, reportó que entre las pertenencias de Fonseca estaba una Biblia, y que realmente resultó no ser una Biblia, sino una edición de la poesía completa de Rubén Darío, y que el guerrillero con devoción leía cada día. Santo, del latín santo, participio de sancire, consagrar, sancionar, y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, más allá de la canonización oficial conforme la regla o la designación eclesial, es persona de especial virtud y ejemplo. El apóstol Pedro, en la carta primera, escribió: sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos como yo soy santo. Y Coronel Urtecho escribió en el prólogo de La Tierra es un satélite de la Luna: Rugama es uno de los grandes santos de la revolución, uno de esos santos de ella, posiblemente el más puro. Casi es San Luis Gonzaga de la revolución, que no es San Luis Gonzaga de las estampitas, porque la gente tiene una idea falsa de San Luis Gonzaga. Él era un Gonzaga bárbaro, de esos Gonzaga, hombrazos del Renacimiento, tremendo, gran capitán. Hubiera sido uno de los comandantes de la historia si no se hubiera consagrado a ser santo. Joven, tremendo, tan tremendo que se murió de tremendo. El jesuita italiano Luis Gonzaga, de la segunda mitad del siglo XVI, estudió letras, ciencia y filosofía. Es el patrón de la juventud. Renunció a los privilegios de origen y se comprometió con los pobres. Autor renacentista de página gloriosa de una poesía fundacional. A su lecho de enfermo lo llevó a visitar el provincial jesuita, a quien le dijo: ya nos vamos, padre, ya nos vamos. ¿A dónde, Luis? Al cielo. Oigan, este joven, dijo el provincial, está diciendo que va al cielo. Darío es santo porque se remontó desde la adversidad hasta la cumbre, fuera de todo pronóstico, por su persistente dedicación a la literatura, por la actitud asumida a pesar de sus dificultades, superando las imperfecciones de su fragilidad humana. A pesar de ello, se hizo grande y venció las fronteras, las barreras del idioma, y sobrevivió al siglo. Ahora ya lo sabemos, Leonel Rugama vivió y murió como los santos. Pero, ¿murió Leonel? No, es como los santos. Vive en nuestra larga esperanza, con el poder de la esperanza, la fuerza de un solo hombre, venciendo al mundo para hacer del mundo un mejor lugar en la insignificancia de nuestra existencia. Recuerdo una frase de la novela histórica del escritor catalán
y de Alfonso Falcone, La mano de Fátima, dice que es de un romance morisco, quizás andaluz. La muerte es esperanza larga. Vale la pena vivir en la muerte para que la esperanza te devuelva la vida. Eso es poético y más que eso, es cristiano y revolucionario. Fue la muerte y no la vida la que le dio a Leonel sentido pleno, provocó el impacto imperecedero de su vida y obra de esperanza, esculpida el día de su muerte, cuando se hizo grande entre los grandes. En el poema de Rugama, que la muerte, Leonel escribió en los versos finales: he comprendido que la muerte no es menos que la vida. El doble de Leonel, quien le precedió, aunque realmente fue Leonel el doble de Julio Buitrago, quien fue primero, por las circunstancias inigualables de ambas muertes, por la desproporción de la fuerza utilizada por la guardia para masacrarlo al final del poema referido, como los santos. El último santo que incluyó Leonel fue Julio Buitrago, que también es lo que 6 meses después volvió a ocurrir con Leonel. Es el poema escrito para otro, que es el poema para él mismo. La premonición de un final que fue solo el principio, preludio del santo en el que se consagró Julio Buitrago. Nunca contestó nadie, porque los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. En julio nació Julio. 6 meses, 6 más 9, 15, 6 y 9, 69. Nació matando el hambre, aunque sea antipoético. Nació peleando solo contra 300. El último que nació en el mundo, superando a Leónidas de las Termópilas. Viajero, ven y dile a Esparta que morimos por cumplir sus sagradas leyes. Eso está en la casa donde nació Julio, el único que está en español. Pues sí, nació sin camisa y cantando mientras disparaba su M3. Nació cuando trataban de matarlo, con guardia, con tanque, con aviones. Nació cuando no pudieron matarlo. Y esto cuéntenselo a todo el mundo. Leonel, su nombre, es de origen griego, es Leónidas, hijo de León, como el rey de Esparta, que enfrentó y bloqueó en el paso de las Termópilas al inmenso ejército persa, con la pequeña fuerza espartana en el siglo V a.C. Y así relataron los hechos ocurridos el 15 de enero de 1970, los 2 diarios nacionales, el oficialista Novedades y el opositor La Prensa. Novedades del viernes 16 de enero tituló en primera plana: extremistas no quisieron entregarse. Y un conjunto de fotos y pies de fotos indican: miembros del ejército vestidos de civil avanzan al hospedaje mientras con fuego de tanques cubren la cruza del militar. Una tanqueta del ejército hace disparos contra la casa donde se parapetaban los sandinistas. Y el diario La Prensa, el sábado 17 de enero de 1970, titula: nido sandinista demolido a metralla y cañonazos. La crónica fue escrita por Filadelfo Alemán y dice lo siguiente: a las 4:20 de la tarde del jueves, la Guardia Nacional ocupó finalmente la casa en que se refugiaban los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las cercanías del mercado de Cementerio Oriental. Y luego de 1 hora y 20 minutos de intensos combates, 7 guardias y un oficial se lanzaron al ataque final, apoyados por fuego de craneado y disparando, parapetados tras de un jeep plomo colocado frente a la casa. Hubo un silencio de 5 minutos y los miles de espectadores se mantuvieron tensos en espera de algo. Nadie sabía quiénes estaban dentro contestando el fuego al ejército. Luego sonaron 2 ráfagas de ametralladora en el interior de la casa y el silencio fue total. El oficial salió con las manos en alto portando una metralleta y dio órdenes de alto al fuego. La situación había sido dominada. Los 3 están muertos, gritó. Posteriormente
se movilizaron 2 camiones con jeep de la Cruz Roja y fueron sacando 3 cadáveres. Uno de ellos fue colocado en una camilla y subido al jeep. Solo se alcanzaba a ver sus zapatos negros y un par de brazos morenos con señales de tierra. Luego varios militares abrieron la parte trasera de un jeepón y otros militares y agentes de la seguridad subieron el cadáver de un joven de pantalón azul y camisa roja. Dejó mancha de sangre en el camión y a continuación sacaron a otro y fue introducido en el mismo vehículo. Posteriormente, un comunicado de la Oficina de Leyes y Relaciones de la Guardia Nacional dio a conocer que se trataba de los jóvenes Mauricio Hernández Valdizón, José Leonel Rugama y Roger Núñez, miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La acción del combate se inició a las 3 de la tarde. Agentes de la seguridad recibieron informe de que en una casa celeste situada frente al cementerio oriental había personas sospechosas. El oficial de la guardia, según testigos situados en la barbería Acapulco, capturó a una joven mujer delgada que cargaba a un niño en brazos, y a continuación fue capturada una señora y la señora gritó: "Aquí está la guardia". Y ellos, muy bien parapetados, los miembros de la guardia comenzaron a gritarle a los sandinistas que se entregaran. Sin embargo, ellos contestaron con fuego gritando: "Patria libre o morir, que se rinda tu madre". Y a continuación el tiroteo se intensificó y comenzaron a mezclarse los sonidos metálicos de la bala, dando contra las paredes de la casa con los gritos de los sandinistas: "¡Viva Sandino! ¡Viva Julio Buitrago!". Y por primera vez en un combate entre la Guardia y el Frente Sandinista se utilizó un helicóptero de observación. Antes solo se utilizaba avionetas y el contingente de hombres de la Guardia casi fue igual a lo que se utilizó en las delicias del Volga. Ahora pido a ustedes que se pongan de pie. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Muchas gracias, siéntense. Para José Coronel Urtechi, en Rugama se funde admirablemente el movimiento de la libertad de expresión meramente literaria y el de la liberación ideológica, doctrinal, política y revolucionaria. Rugama sintetiza en sí las dos corrientes. Junto al maestro y poeta Ricardo Morales Avilés, representan dos figuras paradigmáticas que sintetizan la asunción del compromiso guerrillero hasta sus últimas consecuencias y reactivaron de nuevo el debate alrededor de la intelectualidad y su participación en la lucha de liberación, escribió Gema Palazón. Según la misma autora, ambos representan un paso más allá en los debates iniciados en la década del 60, a partir del estatuto del intelectual, pues ambos optaron por la opción guerrillera y pensaron su producción poética y política desde un compromiso revolucionario. La muerte en combate fue inspiración y ejemplo para el resto de la militancia. Ricardo Morales Avilés reconoció en 1970 que el intelectual no puede rehuir a la toma de posición. No hay ninguna tierra de nadie, agregó. A través del arte y la literatura, el intelectual revolucionario ofrece al pueblo nuevas formas de percibir la realidad para lograr una reestructuración de su relación con el mundo. La consigna de Morales expresada era emigrar hacia el pueblo. Rugama ganó en octubre de 1969 el primer premio del concurso del Centro Estudiantil de la Universidad Centroamericana
con el ensayo que conmemora el primer aniversario de la caída de Casimiro Sotelo, con el escrito El estudiante y la revolución. En él expresa sus ideas con claridad y señala si hay normas que obstruyen o mutilan el íntegro o parcial desarrollo humano, se debe activar la revolución para lograr la integridad humana en la mayor parte de las fases. Se refiere a las revoluciones pacíficas y a las revoluciones violentas, y sobre esta última reflexiona, son productos de un estado máximo de opresión. Una revolución violenta viene a ser el único camino que le queda al hombre, y al final agrega nuestra misión es inconmensurablemente humana, y es por eso que supera cualquier otra misión. Este ensayo, más el poema publicado en la revista Taller número 3 2 meses antes de su muerte, y el contenido completo de la publicación del taller número 4, dedicada al poeta estiliano, un mes después, se convirtieron en lectura de culto para los jóvenes que ingresaron en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Carlos Griffith dedicó como homenaje póstumo a Rugama un poema escrito unas horas después de que fuera acribillado, y lo tituló La beca del guerrillero, y contiene entre otros estos versos: el día de su muerte fue el más grande de sus propios días sin él mismo, mas así ha sido siempre. Es casi una profecía donde circulan círculos concéntricos, y aquí, de donde escribo, solo hay dos clases de gente: los muertos y los que vamos a morir. La revista Taller número 3, bajo la dirección de Jaime Huilo Román, incluyó el poema El libro de la historia del Che. Al referirse a sus colaboradores, en esa edición agregó Leonel Rugama de Estelí, más bien de Matapalos, siempre en el departamento de Estelí. Nació el domingo 27 de marzo de 1949 a las 11:55 de la noche, casi el lunes. Muy amigo de andar metido en cuestiones. Lo de la poesía por herencia, aunque hasta hace poco comenzó a mostrar sus brillos, y desde entonces abandonó los estudios por conquistar las glorias literarias y hacer actos de recuperación de la siringa. La edición conmemorativa del 40 aniversario de su muerte, publicada por el Centro Nicaragüense de Escritores en el año 2010, incluye una breve autobiografía de Leonel, elaborada en su particular manera en 1969, cuando solicitó una beca de estudios a Alemania. Dice: ahora llevo una vida autodidacta, por no tener posibilidades económicas para ingresar en una universidad. Actualmente escribo para Novedades Cultural y me ejercito en ciencias exactas. De mis familiares tendré que decir: desciendo de pobres familias, aunque honorables. Mi padre, oficial de carpintería; mi madre, maestra empírica. Cuando ingresó a la Universidad de León en 1969, en donde Rogelio Ramírez colaboraba en las inscripciones, este recibió un diploma ajado y sucio, y lo anotó como Francisco Rugama. El joven, en una carta que escribió su padre en Estelí, le decía: debo prevenirlo de que si me voy a inscribir en la universidad, no va a ser con la finalidad de lograr una profesión, sino para efectuar este trabajo de unidad con los estudiantes. Y la revista número 4 del UNAM fue dedicada a Rugama y sorprendió con sus poemas y su actitud revolucionaria y su inmolación, que había sacudido a la opinión pública un mes atrás. Y la edición reunió varios escritos reconocidos del joven guerrillero y poeta. Huilo, director de la publicación, introdujo con una pregunta: ¿qué razón para que un joven poeta promisorio, de gran valor futuro para la literatura nicaragüense y latinoamericana, sin duda, que había venido a la universidad y que tenía una extraña pasión por las matemáticas, muera con dos compañeros más, infinitamente solo, pero alegre, entonando himno en la proximidad de una muerte irrevocable? Y agrega: tránsito que mantuvo inseparablemente unido a su literatura y su práctica,
y que fue un caluroso amor por la libertad plena del pueblo, al cual hizo suyo y sostuvo con decisión de gran humanista hasta las últimas consecuencias. Dice Cuello, la literatura de Leonel Rugama carece de contenido sin el cumplimiento decisivo de hacer cuanto fuera posible para realizarla. Logró, para el arte y el humanismo actual, unir indisolublemente la estética y la ética. Es su obra de poeta más permanente. Beltrán Morales reconoció: es imposible sentarse tranquilamente a escribir sobre un compañero muerto. Y que Leonel, así como desarrolló su vocación literaria, escogió su destino de guerrillero. Para él, poesía y revolución no fueron dos cosas separadas, sino dos aspectos conciliables en la realidad humana que le tocó vivir y morir. En Elegía por el guerrillero, Octavio Robledo cierra con un verso: y la poesía será esparcida como maíz en tierra fértil. Y Carlos Alemán Ocampo tituló: Leonel, nunca lo vi deprisa, esa vida que para el tiempo tenía planes. Y la poeta Michelle Nardi dice en el consejo editorial: supimos que contestaste que se rinde tu madre y que ya herido seguías disparando. En las ediciones de la obra poética de Rugama en la Casa de las Américas y el Centro Nicaragüense de Escritores se incluye un prólogo de Coronel Ustecho: Leonel Rugama, guerrillero de la poesía. En Rugama se plasma con toda claridad la posición del poeta cabal, completo y de héroe y mártir, de revolucionario, que además encarna la revolución en su poesía y en su vida. Va en busca de otro lenguaje, de su lenguaje. Alguna vez hasta pensé que su poesía tenía mentalidad matemática, y después supe que él había sido un magnífico alumno de matemática en la primaria y en la secundaria, y hasta dictaba clases de matemática. Y las letras de sus poemas de repente aparecen como en álgebra. Él seguramente utilizaba esos elementos en un sentido poético, y en ese sentido, y con ese sentido, él hubiera descubierto ese camino. Según Coronel Ustecho, su mejor poema, quizás el más difundido en el mundo, es La Tierra, que es un satélite de la Luna, y tiene formalismo matemático, simetría, lleno de cifras, poética y literaria. El poema fue traducido por una revista de mucho tiraje y prestigio, liberal, católica, norteamericana, Commonwealth, que se edita desde principios del siglo XX, y fue publicado un artículo que insertó el poema como parte del texto. Eso da una idea de lo que aquel poema pudo significar para la gente de los Estados Unidos y del mundo, que mientras estaba muriendo mucha gente de hambre, estaban gastando toneladas de dinero para conquistar el universo. Y Coronel concluye afirmando que su herencia en su vida y obra, su poesía, se confunde con la realidad. Él está completamente identificado con la realidad. Es hombre entregado a una revolución íntegramente. Coronel compara a Rugama con César Vallejo, el escritor peruano, de similar formación religiosa durante la infancia, y según Thomas Merton, el más grande poeta católico desde antes. Y por católico entiéndase universal, por su manera de ser distinto y de separarse de la corriente dominante en ese contexto de nuestra lengua, me recuerda a Vallejo. Otra manera de pronunciar, de juntar las palabras, de amalgamarlas, de hacer sus versos, que no es eso lo que interesa tanto como las combinaciones de las palabras y los arreglos que va haciendo con ellas. Rugama veneraba la literatura de Vallejo. Uno de los pocos escritos en prosa que publicó lo tituló Yo soy René Espronceda de la Barca, con dedicatoria como esta conferencia he dedicado yo a Doris María Tijerino Haslan, gran admiradora de César Vallejo. El texto posiblemente lo escribió en 1969. Doris Tijerino conoció a Leonel en la clandestinidad, sin saber su verdadero nombre, en una casa de seguridad del barrio Monseñor Lescano, y después, en 1969, cuando estaban en la vivienda de la Teresa del Volca, junto con Julio Buitrago, varias veces llegó a reunirse con el dirigente sandinista. Y con el muchacho de 19 años
6 años menor que ella. Dice Doris, hizo una bonita amistad y conversaban cuando visitaba la casa sobre diversos asuntos, sobre literatura y sobre poesía. Y allí supo que a Leonel le gustaba la obra de Vallejo. Él era muy especial y sensible. Le dijo que podía percibir los pensamientos de otros y le contaba sus sueños. He aquí un párrafo de esa fluida y poco conocida prosa poética y coloquial, tan sonora y musical y sólida, cotidiana y urbana, onomatopeica y teatral, que apenas vislumbró e inauguró Leonel en la literatura nicaragüense, imposibilitado de continuarla. Se refiere a un lector constante que no se perturba por ningún ruido, que continúa ensimismado en sus libros abundantes y diversos, y nada podía sacarlo de su absorbente lectura. Y leo este párrafo. O el ruido del camión de la Coca-Cola haciendo un gran ruido y tronando toda la botella, y adentro de toda la botella alborotándose el líquido morado de la Fanta y alborotándose el rojo transparente de la Milka, o el tilín, 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 tilín de un señor que vende sorbete, y el tilín, tilín, tilín de un señor que vende helado, o de un señor gritando raspado, 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 y el ruido del cepillo raspando el hielo para hacer el raspado, y después el señor diciendo está servido, y el ruido de todas las ruedas sin aceite, de todos los carretones y carretas, y un señor gritando la verdura, y otro el carbón, la leña, la leña, la leña, los punches, el pan, los mariscos, el chancho, el chancho, el chancho, el chancho, y el tilín, 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 tilín de un señor que vende esquimos de fruta con leche, de chocolate con leche, y el hijo de la gran puta de un chavalo con otro, y tu madre, la tuya, la vieja, aquella renga, la que echa tortilla, aquella panzona, barajo, ya sabes quién, y las voces se alejan poco a poco, cada una por su lado. O el ruido de un muchacho que pasa rayando la pared y de vez en cuando parándose y escribiendo culo, mico, merda, colchón, y continúa corriendo y rayando la pared con un palo gritando que se mueran los feos, que se mueran los feos, toditos, toditos, toditos los feos. Y se alejaba cada vez más gritando y rayando la pared, y continúa. Además, debo confesar que en aquellos ratos libres cultivo las letras, dedicándome a comprobar los más delicados versos. Para esta labor tampoco me obstaculiza todo el barullo del mundo. Y César Vallejo pudo, aunque no lo hizo, porque no coincidieron en el tiempo y en el espacio en el que le tocó vivir, haber dedicado un poema a Leonel Rugama 40 años antes. O nosotros, con la flexibilidad y la libertad que nos da la literatura, hoy le podemos dedicar este poema de Vallejo a Rugama. El poema Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder, nada contra la muerte. Pero ay, el cadáver siguió muriendo, y le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Le vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Leonel solo perdió hace 50 años su cuerpo físico, pero trascendió y vive todavía. Muerte es esperanza larga y eterna. El autor asumió un compromiso activo con sus palabras, es decir,
texto, contexto y vida se juntaron en un solo sentir. Nos ofreció una perspectiva antiimperialista, histórica, cultural, social y filosófica. En la Tierra, en un satélite de la Luna, presentó otras formas de percibir el mundo y mostró de manera contestataria la complicidad de los poderes hegemónicos, Iglesia Vaticana, Iglesia Protestante, gobierno de los Estados Unidos, incluso una manera subversiva de la bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. Cuando estuvo en el seminario menor de Managua estudiando secundaria y con la expectativa de formarse como sacerdote, conoció, entre otros, al padre Antonio Castro, padre Toñito, párroco de la iglesia de la Merced de Managua, a monseñor José Bismar Carballo y al cardenal José Leopoldo Brenes, con quien compartió el aula de clase. El presbítero Antonio Castro estaba en el seminario mayor cuando ambos centros de formación sacerdotal, seminario mayor y seminario menor, estaban juntos y tenían, según expresa, una férrea disciplina militar bajo la dirección de religiosos españoles. Con unos años más que Leonel conoció al joven, era brillante en sus estudios, juguetón y bromista, y Carballo dice que le llevaba un año. Era un muchacho activo, deportista. Llegó con los de la diócesis de Estelí, tenía cualidades de liderazgo. Salió un año antes de bachillerarse y le dejó un libro de oraciones. Después, dice Carballo, continuó visitándonos en el seminario. Era amistoso y siempre andaba un maletín. Leonel fue también enamorado de la belleza, de la mujer y del amor, un romántico sensitivo, sin melancolía y de buen humor. Y Darío escribió en la canción de los Pinos: románticos somos, ¿quién que es no es romántico? Aquel que no sienta ni amor ni dolor, aquel que no sepa de beso y de cántico, que se ahorque en un pino será lo mejor. Y entre los poemas conocidos de Leonel, muchos quedarán para siempre perdidos, encontramos versos que muestran ese otro rasgo poético de Leonel Rugama. Y leamos solamente algunos versos salteados. Qué cerca estamos y cuánta distancia nos separa. Ese es el poema Energía. Y en otro poema que se llama Juntos, juntos veíamos el agudo sonido del silencio. Y en el poema, para que se den cuenta, hace bastante vi las piernas de una muchacha como los dientes de leche, eran blanquísimas. Y cuando me callaba, todos pensaban que resolvía una extracción matemática, pero yo veía las piernas. Casi todos los días veía las piernas y nunca pude tocárselas. Y en el poema Rampa, rampa y rampa, escribió: y las muchachas le hablaron para que continuara jugando, y él dijo: tengo que ir a hacer un volado, y se fue al cementerio oriental. Eso lo digo yo solo para completar la premonición de lo ocurrido el 15 de enero de 1970. Y dado que estoy aquí en la facultad de UNAM, en Estelí, y que inauguro y tengo el privilegio, no sé por qué, de inaugurar esta cátedra Leonel Rugama, me atreveré a referirme en este 40 aniversario de la universidad a lo que podría ser el contenido de una cátedra Leonel Rugama, después de haber reflexionado brevemente sobre los puntos antes dichos. Yo diría que hay 6 ejes temáticos a considerar de acuerdo a la práctica, a los principios y a los valores de Leonel. Primero, cristianismo y opción preferencial por los pobres. 2, compromiso social y solidaridad con los pies en la tierra, viendo al cielo. 3, creatividad e innovación cultural, democratización de la cultura y la educación. 4, revolución y cambio por el bien común. 5, medio ambiente y desarrollo sostenible.
6. Equidad y justicia social con participación comunitaria. Las cualidades personales, lo que en Darío nombramos como la pedagogía rubendariana, la ruta de aprendizaje del genio, también fueron algunas de las cualidades cultivadas prematuramente por Leonel, cada quien recorriendo el tiempo y las circunstancias que les tocó vivir. Se reconoció autodidacta, aprendió a escuchar, era lector constante y observador acucioso, fue humilde y curioso, dos condiciones básicas para aprender e innovar, y fue persistente, actitud indispensable para lograr un propósito. Se enfocaron en una visión desde temprano y se encaminaron a ella, visionarios sin dejarse perturbar ni distraer del propósito esencial, hasta el epílogo de su existencia perecedera, que cada quien tuvo, uno truncada dramáticamente por la violencia desde muy temprano, y el otro después de recorrer su intenso camino errante. Darío brilló en la literatura universal por su impacto trascendente. Leonel es una estrella prematura de heroísmo y poesía nueva que venció el pasado para que éste no vuelva jamás. El reto asumido y por asumir es transformar desde la intelectualidad comprometida y desde la academia los paradigmas coloniales, neocoloniales, imperialistas, dependientes, excluyentes y hegemónicos por otros paradigmas esencialmente solidarios y equitativos de autodeterminación que hagan sostenible la vida humana con dignidad en nuestra casa común. Es congruente con el difícil anuncio del Evangelio de Cristo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y el radical mandato: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Es la opción preferencial por los pobres. Más radical que el socialismo y el comunismo. El tiempo para Leonel se fue deprisa. Sin embargo, su limitada obra literaria en verso y en prosa es trascendente e innovadora. Fue precursor y creador. Culminó la fugacidad de su tiempo vivido con la intensidad del tiempo transcurrido, y el epitafio que no fue el final, sino apenas el principio, hace 5 décadas. Leonel, poeta místico y guerrillero, alimentó el movimiento sandinista con vitalidad desde su convicción de renuncia, vida humilde y solidaria, sin miedo al riesgo y a la muerte, e inspirado en su fe religiosa. Asumió temprano un sólido compromiso político y social. Nació de familia pobre, vendía tortillas, a veces tortillas que se le enfriaban porque se quedaba jugando trompo, naipe o chibola con los chavalos del vecindario, pero aún así las vendía frías. Pero aún así siguió estudiando y estudió en el seminario católico 4 años de secundaria y fue alumno destacado. Jugaba con pasión ajedrez, joven sencillo, de buen humor y ocurrente. Le gustaban las matemáticas y las muchachas bonitas. A ninguna le dedicó tiempo porque no tuvo tiempo. Renunció a ello, amó la vida y el amor. Fue lector, autodidacta, maestro y poeta, guerrillero sandinista. Murió junto a 2 compañeros frente a un batallón de la Guardia en el cementerio oriental de Managua, después de la hora nona, el jueves 15 de enero de 1970, hace 50 años, sin rendirse, persistente hasta que llegó el silencio, y un instante antes escribió el último verso en el último aliento: que se rinda tu madre. Y fue un grito rebelde que se expandió por el viento y no fue ahogado por el ruido persistente de los proyectiles ni por el humo que oscureció la tarde. Entregó su vida no para morir, sino para seguir viviendo como los santos. El poeta es sensible, nunca indiferente, ve más allá de las apariencias, percibe la esencia de la gente, de las cosas y las circunstancias, construye, ve el futuro, vuela hacia las alturas. El revolucionario elabora utopías, es solitario y comprometido, asume sacrificios, no evade responsabilidades ni las consecuencias de sus actos. Ambos, en uno, son visionarios, soñadores, incansables,
Ahí es donde adquiere sentido la vida, la razón de ser de la existencia, en el que transcurre una realidad concreta que debe ser transformada por el bien común, que no es egoísta ni excluyente. He comenzado a creer, no sé ustedes, persuadido por las evidencias, que es requisito para ser santos, ser primero poetas y revolucionarios. Así que seamos todos y todas poetas, revolucionarios, para ser contados entre los santos, como Leonel Rugama. Así sea. Muchas gracias.